Vamos a dar inicio. Bienvenidos nuevamente y vamos a iniciar como siempre con la oración de unidad. A quienes no han participado con nosotros, que sea la primera vez, y a quienes ya lo han hecho, recuerden que les pido que cierren sus ojos y que vayan siguiendo mentalmente las expresiones verbales que yo vaya emitiendo y vayan formándose una idea y una intencionalidad, que haya una intención, también hay un propósito en cada una de las palabras que voy a pronunciar. Y dice así: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la verdad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Que así sea. Bien, ya puedes compartir pantalla, Caro, por favor. Bien, el primer punto que vamos a tratar dice así: no viváis en lo presente ni en lo futuro, sino en lo eterno. La gigantesca hierba del mal no puede florecer allí. Esta mancha de la existencia se limpia en la atmósfera del pensamiento, en la eternidad. Bien, aquí la maleza gigante es la herejía de la separatividad, la idea de el yo que reencarna, la mente superior o la mente terrestre, más bien la mente concreta, que se siente separada en este mundo fenoménico porque es un mundo de formas y entonces con nuestros ojos y nuestra mente podemos ver que hay otras personas, hay otros yoes, hay otras personalidades y sentimos que están separados de nosotros. Y solamente a quienes amamos, que son de nuestro círculo afectivo más cercano, sentimos que son parte de nosotros. Los demás, son los otros y los sentimos separados, pero esa es una gran mentira. Si pudiéramos ver clarividentemente, nos daríamos cuenta que es la misma energía que tiene un ser humano o una piedra, un árbol, un animal, es la misma energía que nos hermana a todos, que nos une a todos. Solamente porque nuestra percepción a través de la mente concreta nos dice que podemos conjugar el yo, tú, él, pues eso solamente es una conjugación para poder hacer un estudio, pero en realidad, energéticamente, todos somos una y la misma cosa. ¿Eh? Entonces, esta, esta separatividad es lo que genera eh, toda esta separación de intereses que nos lleva a practicar el egoísmo realmente. Entonces, esta es la fuente, la separatividad es la fuente del mal. Eso es, por eso estamos en guerra, por eso tratamos de estar por encima de los otros, de ejercer un poder y demás. Eso es relacionado precisamente con ese sentimiento de separatividad, pero no solamente nos sentimos separados de entre nosotros aquí en este plano, sino que nos sentimos separados aún de la divinidad. Ese es el problema que tenemos, ¿sí? Porque aún y cuando todas las religiones tienden a lo mismo, también dentro de las religiones, cada quien cree a su manera y vive a su propia manera el trabajo religioso. Entonces, entre nosotros, ahora que estamos estudiando esto, debemos comprender que no hay nada que esté separado, todo es una unidad. Repito, como si nosotros pudiéramos ver clarividentemente, notaríamos cómo
los sentimientos de los animales viajan, esas vibraciones, hacia el objeto de su amor, es decir, por quien tienen apego en todo caso. Y se nota, hay un lazo vibracional ahí importante. No se diga entre los seres humanos también. De hecho, eh, si pudiéramos ver clarividentemente cómo hay un intercambio de energías cuando nos acercamos con aquellos seres a los que amamos, sería un ejemplo maravilloso para que pudiéramos darnos cuenta de que efectivamente no existe esa tal separatividad. Todo es una y la misma cosa. Bien, aquí se está pidiendo que esta energía sea destruida y que tarde o temprano se va a, a destruir, pero para ello necesitamos tener conciencia de esa unidad, de esa fraternidad que existe de por sí, no es invento de nadie. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar para desarrollar ese sentimiento, esa eh, necesaria eh, identificación entre nosotros como hermanos, no solamente entre los seres humanos, sino con todo lo que existe, particularmente con lo que está animado, que son los animales y las plantas, fundamentalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora pues ya defendemos hasta los mares y los ríos, los lagos y demás. Todo cuenta. ¿Por qué? Porque somos uno y lo mismo. Yo soy el agua, yo soy la piedra, soy el árbol, soy el criminal, soy la monja, soy el filósofo. Todos somos lo mismo, todos. Entonces, para desarrollar este sentimiento es necesario, desde luego, sacrificar algunas cosas que estamos acostumbrados hoy por hoy a, a manifestar. ¿Por qué? Pues porque no son de esta vida solamente, sino de varias vidas atrás, ¿no? Entonces, en el, en el libro de Luz en el Sendero dice, no viváis en el presente ni en el futuro, sino en lo eterno. En este caso, creo que vivir en lo eterno no tiene que ver con la duración del tiempo, sino con un estado de conciencia. Propiamente solo puede llamarse eterno lo que nunca ha tenido principio y nunca tendrá fin. Por eso dice, no vivas en lo presente ni en lo futuro. ¿Y cuál es lo eterno? Aquello que está incondicionado, que no tiene condicionamientos de ninguna clase, como conocemos las condiciones de la materia, es decir, estar dentro del tiempo o fuera del tiempo. La eternidad, lo eterno, mejor dicho, es eso. Se dice que el logo solar, el creador y sostenedor de la vida en este sistema solar, él es lo eterno, porque no depende de circunstancias como el tiempo o como la distancia. Todo vive en él. Nosotros vivimos en él. Él es nuestro progenitor, digamos, nuestro creador. Somos su manifestación y en ese sentido, entonces, nosotros contenemos a esa divinidad en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestras células, ¿sí? Entonces, Él nos contiene también a todos nosotros en su vida, pero de esa manera, entonces Él se convierte en el gran contenedor, pero también en el gran contenido, ¿sí? Entonces, una vez de que lo contenemos nosotros, es el gran contenido también en ese sentido, ¿verdad? El símbolo de la eternidad es una serpiente encorvada, formando un círculo y mordiéndose la cola. ¿Recuerdan dónde se encuentra esa serpiente? En el sello de la Sociedad Teosófica. Ahí podemos verla, como en la parte superior del círculo que forma esta serpiente, pues está la cabeza y la cola metida en la boca de la serpiente. Y esa es la representación. Dice la señora Blavatsky, tú tienes que llegar al punto cuando te percibes a ti mismo
uno con el todo y perfectamente inseparable de este, del uno y del eterno, que no tiene fin y que no tuvo comienzo, ¿verdad? Ese es, ese es el eterno, ¿sí? Eh, en ese eterno nunca ha tenido principio ni tiene fin. Hay hay una declaración, una frase que dice, porque Él es el que ha sido, es y será, y sin embargo, nunca ha sido. Claro que es un enredo filosófico tremendo ahí, ¿no? Porque no desconocemos desde cuándo existe el espacio. El espacio eternamente ha estado ahí. Él es el creador de todo, desde luego, el espacio, padre y madre a la vez. Entonces, a eso se refiere, a lo eterno, ¿verdad? Desde Perdón, luego, Enrique. sí. Perdón, Enrique. ¿Sí? ¿Podrías, por favor, repetir lo que leíste ahorita? Lo de el, el que siempre ha sido, ¿a eso te refieres? Sí, pero Ah, antes de lo que leíste, lo estaba leyendo, bueno. lo último que eh, leíste. bueno, lo de la señora Blavatsky dice, tú tienes que llegar al punto cuando te percibes a ti mismo uno con el todo y perfectamente inseparable de este, es decir, del uno y del eterno, que no tiene fin y que no tiene o no tuvo comienzo. Sí, gracias. Sí, desde luego que solamente aquellos seres humanos que pueden desligarse de la materia, como la conocemos, y me refiero a la materia no solamente a las cosas, a los objetos fenoménicos, a los que tienen forma, sino a aquella parte que está en nuestra mente y que tiene el deseo de obtener aquellas cosas materiales también, ¿verdad? Y eso, el egoísmo es material, es materialista, ¿sí? Todas esas emociones que tienden hacia lo inferior son materialistas, forman parte de lo que es la materia en sí. Entonces, en este sentido, sí tenemos que desapegarnos de esas ideas y una vez de que eh, ese ser humano que alcance un estado de, eh, digamos, de meditación tan elevado, pues entonces se convierte en todo, se convierte en el átomo, se convierte en la piedra, se convierte en el árbol, se convierte en el agua, en el aire, porque eso es lo que somos, pero no tenemos conciencia de eso. Cuando esa conciencia se despierte, entonces ya podremos vivir precisamente en lo eterno, en aquello que no tiene principio ni fin. Bien, llegar a comprender la unidad y vivir conscientemente en ella es vivir en la felicidad y la paz infinitas. Y eso es por lo que estamos trabajando, eso es por lo que estamos luchando, eso es justamente qué es lo que tenemos que comprender. Pero para ello tenemos que practicar la fraternidad, tenemos que practicar el altruismo, tenemos que practicar la generosidad, todo eso, irnos quitando todo el egoísmo que pesa sobre nuestro ser, porque para que pueda brillar esa joya que está oculta detrás de la materia, es necesario quitar esa materia, justo como cuando hay que descubrir al diamante que está rodeado de materia burda. Pero la belleza, la luz de ese diamante, pues está al centro, bien protegido. Precisamente es lo mismo que sucede. Está, no está protegido de materia nuestro ser interior por, por algo banal. Está protegido así porque es necesario, porque es necesario que nosotros lo descubramos, porque estamos en una etapa de evolución
Y la evolución siempre tiende a elevarse, a buscar o a profundizar, porque si ya todo estuviera hecho, entonces ya nuestra razón de existir no tendría ningún sentido. Es necesario que vivamos esa experiencia para que podamos comprender todo. Algún día podemos comprender cuál es el verdadero sentido de la creación, de la llamada creación, que en realidad no hay tal creación, es solamente una manifestación de algo que ya está en la mente divina y solamente se va cumpliendo todo, aún nuestra propia vida, ¿verdad? Así que, entonces, tenemos que pensar bien. Un hombre desea alcanzar la identidad con el Espíritu Divino denominado Atma en el hombre, y eso es el trabajo que tenemos que hacer dentro de los 7 principios que conforman el septenario del hombre, que somos un septenario con 7 principios, donde el principio más elevado es Atma y el más bajo es el cuerpo físico. Atma, de hecho, no pertenece propiamente al hombre, es la chispa divina que está ahí, pero no está ni dentro, ni cerca, ni lejos, ni nada. Simplemente está, compenetra todo nuestro ser. Nos ampara, esa energía nos ampara, vamos a decir. No imaginemos que es una materia o que es una forma o que es un Dios pequeño, que es un Dios individual para nosotros. No, es la energía divina expresada en cada una de nuestras moléculas, células, tejidos y demás. Es eso. Entonces nosotros tenemos que descubrir a través del tiempo, a través de la experiencia, qué es eso realmente. Tenemos que identificarnos con ese Atma, es decir, con esa divinidad que está presente en nosotros y que por el momento, pues apenas tenemos algún cierto atisbo cuando tenemos expresiones solidarias sin que nos haya pedido nadie un apoyo y que lo ofrecemos sin pensar nada, simplemente nos entregamos a ese servicio. Esa es la manifestación de esa divinidad, precisamente, porque no tiene mancha. Cuando se dice que se está avanzando espiritualmente, yo diría, estamos avanzando al descubrimiento, a la identificación de ese espíritu, que ahí está. De hecho, se dice en los textos teosóficos que la mónada divina no cambia, realmente no cambia, ¿sí? Solamente se desdobla para tener una experiencia y nosotros somos esas sombras, ¿sí? La mente es una sombra de esa divinidad y a medida que va creciendo, va encontrándose con esa divinidad, o sea, la vamos descubriendo, esa mónada divina que está en nosotros, pues nos vamos identificando con ella a través del servicio, a través del amor. Es de esa manera que vamos descubriéndola, ¿sí? Pero no vamos a descubrir a Dios antropomórficamente hablando, sino que vamos a sentir ese gran poder de poder servir a los demás, de poder servir al mundo o a los mundos, al planeta o al plan divino en términos generales. De eso es de lo que se trata, de descubrir eso. Pero para ello, pues es necesario primero limar todas las asperezas que tenemos en nuestro ser, que es la personalidad. Eso es de lo que se trata. Bien, luego dice, entonces deberá purificar su corazón, eliminando el orgullo y el egoísmo de su personalidad, que son sinónimo de separatividad, lo cual es impedimento principal para lograr el conocimiento del espíritu. Cada uno de nosotros debemos trabajar por erradicarlos de nuestras vidas, oponiendo la fuerza de la humildad y el altruismo en cada una de nuestras acciones. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, no sentirnos ofendidos, ni tampoco tratar de ofender a los demás, no ejercer violencia, y si alguien ejerce violencia sobre nosotros, pues entonces corresponder
como dice la literatura bíblica, si te pegan en una mejilla, te golpean en una mejilla, pues pon la otra. Eso no quiere decir que físicamente ponga uno la cara de un lado y luego del otro. Significa que si me dan, si me eh, tratan de producir mal, yo debo corresponder con amor. De eso se trata, no de estar siendo víctimas de bullying o de maltrato personal, no. Eso es un mensaje que está ahí, pero significa eso, no que permitamos que nos golpeen, eso no. Eso además es un terrible pecado, permitir que nos estén golpeando y todavía ofrecernos para que nos golpeemos, que nos golpeen, a cambio de solamente que el otro sienta placer y que yo sienta dolor. Eso es terrible, eso no debe ocurrir, desde luego. Bien, ¿aquí tienen algo que decir después de los comentarios que hice? María Concepción tiene la mano levantada, Enrique. A ver, adelante. Perdón, buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos, hermanos. Me gustaría saber, aunque sea una pregunta un poco infantil, ¿qué la sociedad teosófica entiende por pecado? Bueno, lo mismo que entendemos en términos generales, es una falta, es algo que por error se comete. Pues es eso, o sea, estar fuera de desarmonizar aquello que está armonizado, y eso es, pues es una falta, como se entiende regularmente. Para nosotros significa lo mismo. Ok, muchas gracias, Enrique. De nada. Enrique, yo podría agregar algo, si me permite. Sí, Yo creo que yo lo veo así como el pecado es la energía, como comentabas, que es la energía que te impulsa hacia lo más denso, a comportarte desarmónicamente, como comentabas, a hacer sí, cosas que no son buenas para el bien común y para el espíritu. Y creo que también las religiones desde que nacemos ya nos consideran pecadores. Y realmente creo yo que ninguno somos pecadores, somos quizás seres en formación, incompletos, otra cosa, pero no somos pecadores. Por lo menos lo veo yo así. Gracias. sí, gracias, Caro. Muy bien, efectivamente así es. Creo que Yo Cristian quería hacer quería, un comentario. sí, Aparte, no bien empezamos a leer la primera frase, el uno, siempre percibo que o se dice o se sabe que no hay que evitar vivir en el futuro haciendo proyecciones fantasiosas y en el pasado, como remembrando, ¿no? Y añorando, que hay que vivir en el presente. Y lo primero que leemos hoy acá, y la primera vez que lo percibo de este modo, es no vivas en lo presente tampoco, ni en lo futuro. Me dejó reflexionando y pensando. sí. Lo que pasa es de que si podemos revisar, cuando yo terminé de pronunciar la última palabra de esto que estoy hablando, pues ya formará parte del pasado, ¿sí? Entonces, para poder vivir el presente, lo que la sobada, esa frase de aquí y ahora, pues eso en el instante mismo no existe. Es un estado de conciencia, yo creo. Es decir, yo no lo ubico en el tiempo-espacio, menos en el tiempo. El aquí y el ahora es un estado de conciencia, es decir, tener una atención plena siempre. Pero eso para nosotros, seres humanos comunes, es difícil. Entonces, esa expresión de el aquí y el ahora se le puede dar la significación de dentro de esta hora, dentro de este día, dentro de esta semana o dentro de este mes o un año, el aquí y el ahora. Eso voy a establecer límites de esa manera. Y vivir en lo eterno no tiene nada que ver con el tiempo. Se borra el tiempo ahí, porque es un estado de conciencia, de paz interna, que trasciende más allá, que genera amor, que genera estabilidad, no solamente para el que la percibe, la siente, la vive, sino para todos los que le rodean.
como en el caso del señor Buda o del Maestro Jesús, del Señor Jesucristo, cuando se presentaba ante una multitud, inmediatamente a todos se les olvidaban sus penas. Ya no existían las penas, se llenaban de esa paz que él llevaba, de ese amor inmenso que a través de su aura compartía él. Entonces, eso es vivir en lo eterno, porque se olvidan. Ya no hay tiempo, ya no hay, solamente se dedicaban a escuchar las palabras que pronunciaba el Señor y se olvidaban del presente y del futuro y demás, solamente vivían intensamente, no les importaba otra cosa. Eso es lo que yo percibo, esa es la idea que yo tengo, ¿sí? Entonces, el presente, pues solamente es un estado de conciencia, ¿sí? Si pensamos en el futuro, pues el futuro no ha llegado y no sabemos, es incierto. Desde luego que hoy debemos trabajar para ese futuro, por supuesto, pero sin pensar en los frutos. Simplemente hay que trabajar por algo que se va a manifestar en un tiempo por venir. Eso es lo que yo creo. Gracias. Sí. Bien. Rosy tiene la mano levantada, Enrique. A ver, Rosy. Gracias, Enrique. Bueno, pues respecto a lo que comentaba nuestra hermana Connie, de lo del pecado, bueno, podría yo compartirle que pues bueno, es una palabra que nos suena muy religiosa, ¿verdad? Pero en realidad yo siento que es la posibilidad de juicio erróneo. Solo se vuelve pecado si la voluntad humana asume y adopta conscientemente un juicio inmoral intencional. Es decir, cuando nosotros lo hacemos conscientemente, cuando vamos a hacer un daño conscientemente, ahora sí que de mala fe, en mal plan, así terriblemente de mala fe, yo creo que estamos cometiendo algo, ahora sí que es un pecado, pero el pecado yo le llamaría más bien, estamos desequilibrando el orden perfecto de karma. Entonces, sabemos de que la armonía y el amor son sinónimos y el orden perfecto del universo y es perfecto. La maestra Blavatsky dice que karma es el orden perfecto de las cosas, pero si nosotros lo desequilibramos conscientemente y ahora sí que intencionalmente, religiosamente digamos que es pecado, pero estamos haciendo algo intencional. Entonces ahí pues no hay perdón ni hay tutía, sabemos de que pues nosotros tenemos que responder y en su momento vamos a tener que volver a equilibrar lo que desequilibramos en un momento. Si no es en esta vida, será en la otra, pero tenemos ahora sí que responder ante lo que hayamos hecho en el universo, de volver a equilibrarlo. Y bueno, pues el pecado es cuando hacemos ahora sí que algo inconsciente y sobre todo intencional y de mala fe y consciente. Eso sí sería hacerlo a la mala, ¿no? A veces uno, bueno, pues una vez nos preguntaban que cuando pues llegan y han asaltado y eso, y pues uno tiene que defender la vida, bueno, pues ahí es diferente, ¿no? Pero cuando tú lo haces nada más por ir a matar o por hacer por eso, pues definitivamente, pues ahí estamos trabajando, haciendo un daño terrible y además karma, pues obviamente no nos va a dejar así, ¿no? Todo lo tenemos que equilibrarlo. Entonces el pecado, pues yo le diría esto, ¿no? Que es cuando adoptamos y asumimos un juicio inmoral intencional. Eso yo diría que es un pecado. Gracias, Enrique. Bien. Yo haría aquí una comparación, es decir, primeramente, ¿cuál es el origen de la palabra pecado? Creo que viene de pecata, ¿no? Es decir, es una mancha, ¿no? Ahí ya partimos de ahí. Y yo creo que con intención o sin intención, cuando cometemos un error, que sobre todo cuando se perjudica a otros, pues eso no lo borra. Recurriremos a lo que se dice de karma, ¿no? El hecho de que sepas o no sepas que existe una ley, la ley de karma en este caso, no te va a eximir de que te pueda ocurrir algo como respuesta a tus acciones. Es decir, desconocer la ley no significa que no vaya a ocurrir nada. Por supuesto que ocurre. Y también aquí lo mismo.
con intención o sin intención, cometemos pecados. Incluso hay hasta pecados de omisión, ¿no? Según enseña la religión, ¿sí? O sea que, de todas maneras, con intención o sin ella, o buena o mala, de todas maneras, cuando hay un error, cuando hay una falta, pues se manifiesta en este plano. Y entonces, sin ir a una consideración de calificación, pues simplemente yo creo que debemos ubicar el pecado justamente en ese sentido, de que es una falta, como quiera que sea, con intención o sin ella. Si se comete una falta, pues habrá que registrarla como tal y se queda registrada en la luz astral y eso tiene consecuencias, ¿sí? Desde luego que la respuesta no es la misma, porque si es con intención, entonces, si daño a otro con intención, entonces yo sufriré por esa acción o esa serie de acciones más que aquel que cometió un error sin intención. Eso es totalmente diferente. La respuesta kármica es diferente, porque cuando es con intención, pues entonces ya hay una responsabilidad mayor, porque hay conciencia de eso, que finalmente pudiéramos decir de manera inconsciente, irresponsable, hizo esto o aquello, lo hizo mal para perjudicar a otros. Y pues porque el despertar de la conciencia no está a tal grado que le permita decidir, porque aún y cuando tengamos claridad acerca de lo que es bueno y lo que no es bueno, todavía falta la esfera moral. Estoy fuerte moralmente para que aún sabiendo que algo que está mal y lo voy a realizar, se realiza y, y entonces no pueda yo tener consecuencias, pues eso no existe. El que piensa, el que razona, el que medita para hacer las cosas, planea todo, entonces tiene mayor responsabilidad que aquel que se equivoca y que sin intención llega a lastimar a alguien. No es lo mismo, eso dicen los textos teosóficos. Y en razón de justicia, pues así debe de ser. Bien. Pasamos al siguiente. Ricardo, disculpe, Ricardo y luego María Concepción tiene nuevamente la mano. Ay, perdón, no los vi aquí. No te preocupes. Gracias, Enrique. Aquí reflexionando en el primer párrafo, a mí también me causó así de primera instancia un poquito como lo que decía Cristian, porque hemos escuchado mucho la frase de no te enfoques en el pasado, no te enfoques en el futuro, trata de vivir el presente, ¿no? Incluso en la meditación se nos dice eso. Entonces sí, como que me causó un poquito de shock, pero leyendo y releyendo y tratando de meditar sobre esto, creo, a mi forma de interpretarlo, creo que nos hace una invitación este párrafo a dejar de pensar en el tiempo como ese pasado, presente, futuro, porque he escuchado mucho que el tiempo en realidad es una ilusión, que el tiempo no existe, que el tiempo es una invención humana, incluso inventamos las horas, los minutos, los segundos para poder dimensionarlo y poder medirlo, ¿verdad? Pero si no pensamos en forma de minutos, segundos, horas, pues la eternidad está ahí. La maestra Blavatsky nos habla del término duración, ¿verdad? En lugar de tiempo. Claro, nuestra mente humana es tan limitada que cuando intentamos pensar en la eternidad, se nos rompe el esquema porque no podemos concebirla, ¿no? Es como cuando pensamos en lo infinito que es el espacio, el concepto de infinito no lo podemos, por más que nos esforcemos con nuestra mente limitada y sentidos limitados, no podemos incluso a veces llegar a definirlo, ¿verdad? Tenemos yo creo que una impresión, una idea, pero ¿quién puede decir que cabalmente conoce el infinito, ¿no? O que cabalmente conoce la eternidad? Nosotros no lo creo, obviamente. Entonces, creo que este párrafo es una invitación a dejar de pensar en el tiempo como una ilusión, como el mundo de Maya, y tal vez es hacer el esfuerzo de sentirnos eternos, ¿no? De sentirnos, como dices, la hierba, esa es la separatividad. Si pensamos en que somos eternos y que siempre hemos existido, a pesar de que vamos en estos ciclos de bambántaras y pralayas, pero siempre, esto es algo eterno, estos ciclos son eternos,
creo que es como tal vez nos podemos inspirar o tal vez hacer un esfuerzo ahí, se puede decir búdico, de, 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 de intentar sentirnos más unido a esa eternidad y más unido a todo. No sé, es un comentario. Está bien, Ricardo, muchas gracias. Este, perdón, Enrique, nada más para diferenciar lo que se consideraba el hacer alguna intención con toda el conocimiento, hay una consecuencia. Y aunque, como decías tú, el hecho de que se haga algo sin intención no quiere decir que no haya una consecuencia. Esto se le puede considerar como parte de algo por la ignorancia también. ¿Hay consecuencia? Sí, Ah, ok. pongo el ejemplo clásico que se pone en Teosofía en un texto. El fuego quema, ¿es cierto? Sí, claro. Es cierto, el fuego quema. Entonces, si alguien que nunca ha conocido el fuego va y se mete en el fuego, ¿cuál es el resultado? Se va a quemar. Claro. Entonces, la ignorancia no exime de ninguna consecuencia. ¿Sí? Hay una ley que no está pensando, es una ley que debe cumplirse y no tiene favoritos, ni por feos, ni por ricos, ni por colores, simplemente se aplica. Entonces, en ese sentido, sí, la aplicación es para todos de la misma manera, con toda justicia, ni más ni menos. A cada Gracias. quien lo que merece, sea ignorante o sea conocedor. Sí. Cristian, ¿querías opinar nuevamente? Sí, gracias. Está claro que pecado es si yo tengo una mala intención o no es mala, pero es una mala acción y provoca dolor a unos, el karma me vuelve. Pero Claro, cuidado, también puedo decir que es pecado tener buena intención y voy a hacer darle una vuelta a esto, ¿no? Puedo decir que es pecado cuando tengo una buena intención y hago una buena acción y termino beneficiando a unos, porque también me va a volver. Atención. claro. Bueno, en este caso será. Sí, sí, desde luego. Sí. Aquí el asunto es acerca de lo malo, porque puedo tener las mejores intenciones, pero el resultado no puede ser el mejor o el buscado, el anhelado. Y entonces, pues también me equivoqué y va a tener un resultado y una respuesta también. ¿Mm? Así es. Bien, pues a trabajar sobre esto, con las ideas que hemos expuesto aquí, pues podemos ir investigando por nuestra parte y decir, bueno, a ver, me movió esto, voy a investigar de qué se trata. Ahí tenemos en nuestros móviles, en nuestros aparatos estos, computadores, como les llamen, pues todos los elementos para que tratemos de comprender. Ahí está toda la sabiduría, está toda la ciencia y está toda la filosofía y se trata de que pongamos manos a la obra, cada uno de nosotros. De eso se trata, ni más ni menos. Bien, entonces ahora sí continúo. Punto número 2. Para lograr el conocimiento del espíritu es requisito indispensable la pureza de corazón, que puede alcanzarse por dos medios principales: desechando persistentemente todo mal pensamiento y manteniendo el ánimo sosegado en toda circunstancia, sin jamás agitarse ni irritarse por nada. Estos dos medios de purificación reciben su mayor estímulo de la devoción y la caridad. No hemos de desmayar en nuestros esfuerzos, aunque nos sintamos todavía impuros. Bien, esto es bellísimo y profundo, desde luego. Es decir, si queremos ese conocimiento del espíritu que está entre comillas ahí, yo creo que es de lo que yo hablaba al principio, de identificarnos precisamente con ese espíritu. Ese espíritu, como lo dice más adelante, sin jamás agitarse por nada, ¿sí? ¿Y cuáles son las columnas en las que se apoya?
la devoción y la caridad, de lo que yo hablaba hace rato. Es un estado de conciencia que está fuera del tiempo y del espacio, sentir esa paz interna. Y esa paz interna se logra a través de la devoción y la caridad. La devoción hacia algo elevado, hacia algo grande, que está en nosotros mismos y que debemos pugnar precisamente por descubrir eso que está en nosotros, esa parte divina. Claro que cuesta, son lágrimas de sangre, desde luego, porque estamos acostumbrados a los placeres y todo lo que nos proporciona bienestar temporal, ¿verdad? Y como es temporal, entonces insistimos en renovarlo y queremos más placer, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, y es un círculo vicioso, esa búsqueda del placer, pero del placer personal, del placer egoísta. Y cuando se nos pide que ya no dejemos de gozar en nosotros, sino que ahora tratemos de brindarles con nuestras acciones el placer, el goce de objetivos logrados a los demás, pues entonces surge la mente concreta, la mente egoísta, separatista, que dice, ¿y yo por qué? Si a mí me ha costado, que se esfuercen los demás, ¿sí? Entonces, esas son consideraciones que debemos tomar muy en cuenta, porque es así como nos tenemos que ir desapegando del fruto de la acción. No debemos esperar nada a cambio de lo que estemos realizando. Eso llega por añadidura. Seguramente ustedes lo han vivido, ¿verdad? Eso es así. Solamente hay que estar atentos. Y desde luego que hay que oponer a esos malos pensamientos, pues, esa paz interna que es necesaria. Si llega un pensamiento que nos desestabiliza emocionalmente, empieza a divagar la mente y se confunde, entonces, pues hay que trabajar precisamente en ese equilibrio emocional, eliminar esos malos pensamientos que son los que nos conducen por el sendero de las emociones que nos hacen vibrar a nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo emocional, y que entonces requerimos renovar precisamente esas emociones para volver a sentirlas. Y desde luego que hay quienes van cayendo cada vez más y más, y es como el bebedor, ¿verdad? Cuando toma varios días, su organismo se va acostumbrando a un licor fuerte. Y entonces, entre otras cosas, porque físicamente las células de la boca se van quemando también, ¿verdad? Entonces va formando una capa ahí que ya para poder percibir el sabor de eso que el bebedor ha estado consumiendo, pues necesita un licor más fuerte porque ya no le sirvió, ya no tiene la misma sensación, y así va aumentando esa degradación de la sensibilidad de sus nervios, pero el sistema nervioso es el que paga las consecuencias, porque las células nerviosas pues van siendo afectadas precisamente por la influencia de la toxicidad del alcohol. Y lo mismo sucede también con las emociones que pretendemos. Llámese vigorexia, llámese sexualidad, llámese amor por el trabajo, entre comillas, o por el deporte, o por otro tipo de manifestaciones que se convierten en vicios. Y entonces siempre buscamos algo más fuerte, algo más que nos mueva más, porque queremos más siempre. Entonces nos impulsa, el cuerpo emocional nos impulsa a obtener más siempre, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucha atención sobre eso. Para descubrir, tener el conocimiento del espíritu, descubrir lo que somos realmente, se requiere de un ánimo sosegado, dice. Es decir, estar en paz conmigo mismo y con todo lo demás, con las otras personas, con el medio ambiente, con todo. Claro que eso no es sencillo. Es necesario que trabajemos primeramente en ver cuáles son nuestros intereses, cuáles se pueden satisfacer y cuáles no.
y no estar aferrados a la idea de que a toda costa yo quiero el 100% y debe cumplirse el 100%, pero si no se cumple, entonces ya sé que voy a sufrir, pero no debemos caer en eso. Tenemos que medir nuestras fuerzas y decir, hasta aquí puedo llegar, este es mi límite. Desde luego, eso no significa conformismo, significa tener conciencia, medir nuestras fuerzas, nuestras posibilidades y decir, hasta aquí puedo, sin que yo sufra dolor. Ahora, quiero dar un paso más, sé que voy a tener alguna consecuencia, pero debo estar seguro que voy a lograr el objetivo, pero que no sea un objetivo egoísta, porque entonces de nada sirve, porque si no voy a seguir sufriendo. Entonces, se trata de alcanzar ese objetivo, pero con el ánimo sosegado, sin irritarnos. Es decir, la irritación no puede venir solamente del hecho de que algo se me negó, sino también una irritación, es decir, una emoción excesiva, finalmente me va a terminar en irritación. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener el ánimo sosegado, controlado, para que no vayamos más allá. ¿Sí? Entonces, ánimo sosegado y desde luego no agitarnos para que estos sean los medios en que podemos purificarnos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y podamos acercarnos a practicar esa devoción hacia el objeto amado que debe ser algo elevado, un ideal elevado, y la caridad, es decir, entregarnos a los demás sin esperar nada a cambio. Altruismo puro. Desde luego que eso a algunos de nosotros nos será más difícil y a otros más fácil. Cada quien sabrá sus alcances. ¿Sí? Pero lo importante es aquí no desmayar en los esfuerzos. Y recuerdo aquel, no sé quién escribió aquello de cuando las cosas vayan mal, no desistas, ¿no? No recuerdo quién escribió eso. Total que no hay que desistir, hay que empeñarnos porque sabemos que tenemos que esforzarnos, porque como ya hemos trabajado en otras vidas poniendo obstáculos y ahora que hay que quitarlos de ahí, entonces no se van a quitar nada más porque nosotros lo digamos. Es necesario trabajar en una parte, no sé si de la voz del silencio dice que tratemos a esos deseos, trátalos como ellos te tratan a ti o pretenden tratarte. O sea, si te van a maltratar, pues tú necesitas maltratarlos más para aniquilarlos. No andar con que, bueno, pues por hoy lo voy a dejar pasar. Ya pasó, no, eso ya no. Tenemos que esforzarnos por mejorarlo, por quitarlo de nuestro camino. De eso es de lo que debemos estar conscientes. Y sobre todo, no desmayar, siempre intentarlo. Hay una parte en una carta de los maestros donde 3 veces le dicen al señor Sidney, inténtalo, 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 ¿sí? Con toda la energía. De otro modo no se puede. No podemos estar acariciando al vicio de ninguna manera. ¿Sí? Yo escuché una frase en alguna ocasión tratándose de los programas de AA, a los cuales como una bendición les ha servido a miles, a cientos de miles quizá en el mundo, a separarse de la dependencia del alcohol. Entonces alguien dijo, pues yo, como dice el dicho, a grandes males, grandes remedios. Entonces, yo no voy a estar con las consideraciones de solo por hoy, sino de una vez y para siempre. Se acabó, ya no quiero más y ya, se acabó el sufrimiento. Porque si estoy solo por hoy, pues diario renuevo el sufrimiento y diario estoy temeroso de que vaya yo a caer. Y entonces, pues también eso hay que considerarlo. Claro que a algunos les funciona y enhorabuena, ¿verdad? Sin embargo, a otros quizá de esa manera no les funciona y de hecho no les funciona. Y entonces dicen, no, yo de una vez, ¿para qué voy a estar ahí acariciando todos los días el solo por hoy? No, se acabó y se acabó, ¿verdad? Entonces, no hay que cejar en el intento de
cambiar a toda costa. Claro, no a costa de perder la vida, desde luego, no, pero digo, refiriéndonos a que vamos a tener que sufrir, porque todo desprendimiento causa dolor, porque hay egoísmo, porque hay resistencia. La resistencia produce dolor. Entonces, vayamos fluyendo en el río de la vida lo mejor que podamos. No nos opongamos. ¿Tienen algo que comentar? A ver, Ricardo, adelante. Con esto último que mencionaste, Enrique, me acordé de otra vez de los budistas, qué importante para ellos es la ecuanimidad. Exacto. Incluso es una de las grandes virtudes, ellos lo llaman uno de los inconmensurables, Sí, así como el amor, así como la compasión incluso la alegría. Pero claro. el tema de la ecuanimidad es, como tú dices, el aceptar lo que viene, ¿verdad? Y por otro lado, pues nosotros somos hacedores de karma, ¿no? Y tenemos que estar en esa atención para hacer buen karma en lugar de mal karma, ¿no? O sea, podemos nosotros guiar de alguna manera nuestra vida con eso que mencionas, ¿verdad? La rectitud de pensamientos, la nobleza del corazón, de las emociones. Pero el tema es, con lo que se nos viene en la vida como desafíos, como retos, pues nuestro ego inferior, pues si somos muy cámicos, nos hace enojar, ¿verdad? Y nos hace rechazar, y por qué, y por qué, y por qué. Y por eso estamos resistiendo lo que se nos presenta como un desafío en la vida, ¿no? Y los budistas dicen, no, espera, reflexiona en la ecuanimidad, o sea, esto viene como una oportunidad, como un maestro. ¿Ves? La clase pasada estaba bien bonita porque también nos hablabas de los maestros, de todos los momentos, todo lo que se nos presenta en la vida, las personas con que nos rodeamos, las situaciones que tenemos a diario, si lo sabemos entender, son oportunidades, y una enfermedad es una oportunidad. eh, la pérdida de algo que nosotros podemos decir, ay, lo perdí, y cuánto lamentación, la otra cara de la moneda es una oportunidad, ¿verdad? Y solamente creo que depende de nuestra actitud y cómo lo dimensionemos. Pero la ecuanimidad es eso, está basada en la aceptación, ¿verdad? Y es algo que se puede practicar. En la meditación también, se enseña a que todo lo que surja lo aceptes, ¿no? Si surge un pensamiento, lo puedes observar. Y tal vez va a ser un pensamiento a veces un poco denso, ¿por qué no? Porque pues estamos en el camino, ¿verdad? Pero lo podemos observar y podemos empezarnos a dar cuenta de, ay, este pensamiento tiene esta vibración, este color, puedo cambiarlo, ¿verdad? Pero pero está en esa aceptación de lo que se nos presenta bueno y lo malo, y de también un poquito dejar un poquito los apegos poco a poco, ¿verdad? Gracias, Claro, Enrique. sí, sí, gracias. Es Eso, es difícil, sí, es mucho más fácil decirlo, ¿verdad? sí, claro, por supuesto. El no desistas es de Rudyard Kipling, ¿recuerdan? Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír, aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda, ya plateados, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías, y no es dable a tu ignorancia figurarte cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha pues por más que tengas en la brega que sufrir,
cuando todo esté peor, no debemos insistir. Yo creo que es, más debemos insistir, no debemos, es cuando todo está peor, más debemos insistir. Y así, frente a los vicios, frente a la vida, frente a los retos, hay que mantenerse firme. Pero para ello requerimos una convicción total acerca de lo que deseamos y también, desde luego, ese ánimo sosegado, ese equilibrio tan necesario para que puedan las cosas caminar en el sentido que nosotros deseamos hacerlo. Por lo demás, no será responsabilidad de nadie más que de uno mismo. Así que ahí está nuestro reto. Creo que aquí vamos a dejarlo hasta hoy, solamente estos dos párrafos. Si todavía tienen algo que agregar, con mucho gusto, para que pasemos posteriormente al libro de la clave de la teosofía. Bien, creo que no hay otra opinión. Les recuerdo nuevamente la invitación para que el jueves próximo puedan participar en la conferencia que dará, que es la segunda sobre el mismo tema, que dará nuestra hermana Rosalía Hampshire. Ustedes pueden verlo en la logia Aura. Ahí es donde se va a llevar a cabo el jueves a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, para que estén atentos. Y pues bueno, yo creo que también siguen algunos otros grupos y bueno, pues enhorabuena que así sea y pues me da mucho gusto. Para los que no estaban cuando le dimos la bienvenida a Carolina, pues nuevamente le manifiesto mi gusto, mi felicidad, porque ya sea nuevo miembro de la Sociedad Teosófica. Muchas gracias, Caro, por estar. Gracias a ti y a ustedes nuevamente, Enrique. Gracias. Bien, entonces pasamos al siguiente libro, al de la clave de la teosofía. Perdón, Enrique, una consulta, ya que están algunas personas, no sé si hayan nuevas por primera vez, pues los que gusten, pues dejar su teléfono para que Carito pues los agregue al grupo y pues estén enterados de todo lo que son los estudios y pues a través de aquí del chat pues nos enteramos siempre de cosas extraordinarias, de los horarios que estudiamos con Enrique los martes y bueno, pues para que todos estén bien informados y puedan participar. Gracias. Gracias, eso me hace apenarme, porque desde la semana pasada me dieron 3 nombres, entre ellos está el de Ricardo y no recuerdo quién más, Noemí creo, no recuerdo, pero no los agregué, perdónenme. Tuve un lapsus ahí mental terrible, se me fue la memoria. Buenas noches a todos, hermanos, aunque llegué algo tarde, pero bueno, aquí estoy. Y bueno, un gran abrazo fraterno a Caro y qué bueno que ya esté con nosotros. Y por ser miembro, ella ya está adjuntada al chat de miembros de Sociedad Teosófica, sección mexicana. Así es que sí tendrá acceso a todos los informes, a toda la información que se va generando en la sección mexicana. Llega de todas las logias. Y además tú ya también estás en la de grupo de Logia Aura, ¿verdad, Caro? Entonces ahí tienes ya mucha información y ya con la de miembros tienes toda la información, ¿sí? Pero pues si necesitaras algo, pues ya también tienes mi número, el de Manuel, el de Enrique, el de Leonor, pues tienes las puertas abiertas para lo que necesites y con todo gusto. Por mí, si yo pudiera apoyarte en algo, me dará mucho gusto. ¿Sí? Gracias. Ay, muchas gracias, Connie. Muchas gracias. Gracias, Connie. Gracias, lo valoro y lo aprecio mucho y más que vienen de personas con tanta luz, con tanta sabiduría. Muchas gracias. De verdad, muy agradecida.
Ay, gracias de tu parte, no, no es para tanto. No, Hago lo claro que que sí. puedo, pero Ustedes son todos muy humildes, pero con ese corazón muy grande. Muchas gracias. bueno, abrazos para todos, hermanos, y continuamos con el estudio. Bien, Gracias, Enrique, por el espacio. gracias a ti, Connie, por estar y por participar. Me da mucho gusto que ya estés de vuelta. Bien, Concepción Peñalosa hizo un comentario que no entendí. No sé si el autocorrector le jugó una mala jugada por ahí, pero si quieres aclararnos, por favor, el mensaje que nos dejaste, Concepción. Yo creo que ella está preguntando si ella está en el grupo, pero yo juraría que sí está. Ella sí está. Sí, creo que sí. Ok. Bueno, Sí. si no, Ajá. para enviarles mi número telefónico, ¿lo mando o ya no? Déjame verificar, pero yo juraría que sí. Cualquier cosa te quiero por acá. Sí, creo que sí. Ok, gracias. Pero no está por demás que lo envíes, no hay problema. Si no, Ok, si ya estás, pues ya lo omitimos porque ya estás. ok, Bien, gracias. muchas gracias. Bien, pues ahora vamos a retomar el estudio del libro de la clave de la teosofía. Bien. La pregunta es, sin embargo, ¿es difícil fijar una línea de demarcación entre lo abstracto y lo concreto? En este caso, puesto que solo tenemos lo último para formar una opinión, es decir, lo abstracto, ¿verdad? La respuesta es, ¿por qué hacer entonces una excepción tratándose de la sociedad teosófica? La justicia, lo mismo que la caridad, deben empezar por la propia casa. Atacaréis el sermón de la montaña y os burlaréis del mismo porque las leyes sociales, políticas y hasta religiosas no solamente no han conseguido hasta ahora poner en práctica sus preceptos en Si su vas a espíritu, quedarte con una de una sino vez, siquiera, quédate lo que te vayas a llevar. Lo pones en una esquinita hasta allá y lo que no, déjalo ahí. bien, repito, ¿por qué hacer entonces una excepción tratándose de la sociedad teosófica? La justicia, lo mismo que la caridad, deben empezar por la propia casa. Atacaréis el sermón de la montaña y os burlaréis del mismo, porque las leyes sociales, políticas y hasta religiosas no solamente no han conseguido hasta ahora poner en práctica sus preceptos en su espíritu, sino siquiera en su letra muerta. Suprimid el juramento en los tribunales, parlamentos, ejércitos y en todas partes y haced lo que hacen los cuáqueros, si queréis llamaros cristianos. Suprimid los tribunales mismos, pues si queréis seguir los mandamientos de Cristo, habéis de dar vuestro abrigo al que de él os hubiera despojado, y presentar la mejilla izquierda al que os hiriera la derecha. No os rebeléis contra el mal, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os hacen sufrir, haced el bien a aquellos que os odian, pues el que infrinjan en lo mínimo esos mandamientos y así enseñase a hacerlo a los hombres, llamado será el último en el reino de los cielos. Y el que llamase loco a su hermano estará en peligro del fuego infernal. No juzguéis a nadie si no queréis ser juzgados. Si se insiste en que entre la teosofía y la sociedad teosófica no existe diferencia, se exponen el sistema cristiano y su esencia misma a iguales acusaciones, pero en una forma más grave. Bueno, creo que este párrafo tiene mucho que ofrecernos. Entonces, aquí, por lo que podemos apreciar, es de que la importancia que tiene el opinar de una manera o de otra en función de lo que sea cada cosa, en este caso, la sociedad teosófica y la teosofía son una cosa, ¿verdad? La teosofía es la sabiduría divina,
La sociedad teosófica es el instrumento de manifestación de esa sabiduría, solamente. Ahora, habla aquí acerca de todas estas cuestiones de que no se cumplen con lo que se tiene en los preceptos ya registrados, escritos en la Biblia o en otros cánones o en otras escrituras sagradas, de las llamadas escrituras sagradas, y que no se cumplen. Entonces, lo que hemos comentado es tratar de practicar lo que está escrito ahí, porque es bueno, y tratar de practicarlo, desde luego, de una manera altruista, no buscando un beneficio personal, sino tratando de proyectar ese conocimiento o esa sabiduría o a través de buenas obras para que haya un beneficio a los demás. Finalmente, todos vamos a salir beneficiados. No hay que confundirnos, ¿no? Porque dice, pues si queréis seguir los mandamientos de Cristo, habéis de dar vuestro abrigo al que de él os hubiera despojado, ¿verdad? Y de hecho creo que hay un pasaje en la Biblia, ¿no? Donde dice, si el ladrón te despoja de tu abrigo, pues dale no solo el abrigo, sino dale más, ¿verdad? De eso, no recuerdo dónde, en qué parte de la Biblia está, pero creo que es la misma idea que se manifiesta aquí también, ¿verdad? Si el ladrón me despoja de mi abrigo, es porque tiene una necesidad que cubrir seguramente. Pero claro que nosotros no lo vemos así, nos oponemos a recibir ese daño. Generalmente, entonces, no vamos a buscar al ladrón para que, toma, se te olvidó esto otro, ¿verdad? Incluso había una hermana aquí en México que platicaba la anécdota, bueno, un chiste, que decía que entró el ladrón a la iglesia, creo que está escrito por ahí en algún libro, entró el ladrón a la iglesia y lo descubrió el párroco, el padre, el sacerdote, y no le cupo todo lo que los artículos que llevaba ya, que había robado de la iglesia, y el padre al verlo con toda la compasión dice, pobre, no alcanzó a llevarse todo, pues le voy a ayudar, le voy a decir que olvidó esto. Y entonces sale el ladrón corriendo de la iglesia y el padre atrás de él correteándolo. Hijo, espera, no, corría más y más. Y entonces él no sabía cuál era la intención del padre. Entonces, ya finalmente lo alcanzó y le dice, no, aquí está. Le dice, no, hijo, no quiero que me devuelvas nada. Es que olvidaste esto o no alcanzaste a verlo, pero aquí estás y eso es lo que deseas, llévatelo también, ¿no? Entonces, pues eso es solamente un chiste, ¿no? Pero en la realidad, ¿cuántos de nosotros seremos capaces de que, estando siendo afectados por un ladrón que tiene una necesidad o es un vicio, es un defecto de su personalidad, y entonces pues lo recriminamos, lo ajusticiamos, lo maltratamos, ¿verdad? Entonces no lo vemos con amor, lo vemos con cierto odio, si no es que algún cierto rencor o deseos de hacerle algo, algún daño también, como venganza. Bueno, pues eso no es amor. El amor cristiano no es eso, desde luego, ni el amor budista, ni el amor de los maestros, ni el amor que aquí se entiende como altruismo, como sacrificio, como una ofrenda hacia los demás, ¿verdad? Por eso dice, no os rebeléis contra el mal, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os hacen sufrir, haced el bien a aquellos que os odian. Bueno, ¿cuántos seremos capaces de hacer eso? No es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una personalidad que todavía tiende mucho a la posesión de la materia, a sentirnos dueños de todo, y nos ofendemos, nos sentimos lastimados, nos sentimos despojados de algo que seguramente pues también
podemos compartir. En una ocasión llevé a reparar un módem de mi computadora a un lugar dentro de la Ciudad de México donde hay delincuencia. Están apostados, están por ahí en las banquetas los que delinquen y le invitan a uno. A ver, mire, yo tengo aquí la solución, ¿qué es lo que necesita? Pues que necesito que se repare de tal cosa. Ah, a ver, permítame. Si gusta aquí, espéreme un momento. Yo voy a que la revisen y ya le digo cuánto le va a costar. Desde luego que a mí me sucedió y pequé de inocente, de ingenuo y de confiado. Entonces, pues entregué el aparato y entonces, pues ahí me quedé esperando a que regresara. Pues ya no regresó el ladrón, se lo llevó. Entonces, cuando le comenté a un hermano que era de Panamá, le comenté eso, quizá con el afán, o no quizá, sí con el afán de que me comprendiera por el mal momento que había yo vivido. Y entonces cuando le relaté lo acontecido, tiró una carcajada y me dice, ja, 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 hermano, qué bueno que te pasó eso, ya pagaste una, ya te descargaste de algo que cargabas ahí. Entonces, pero yo no lo había visto así. Y bueno, pues tuve que reírme también, ¿verdad? Por el momento sentí crueldad, pero ya después lo entendí. Justamente es eso, ¿verdad? Si aconteció, pues es porque algo debía yo. Generalmente así sucede, ¿no? Entonces, pues no nos opongamos al mal. Revisemos qué es lo que está pasando con ese supuesto daño o un daño real que sintamos. Observemos todo ese proceso del mal en nuestra vida y entonces tratemos de entender que es el resultado de acciones de esta vida o del pasado o del momento, ¿sí? Y entonces no debemos oponernos, no debemos negarnos a que tenemos que dar una respuesta. Y si es dolorosa, pues ni hablar. Ser conscientes de que nosotros fuimos los que movimos esa causa y los efectos, obviamente que no se van a ir a otro lado, van a regresar justamente a donde está el origen de la acción, del mover las causas que nos llevaron a tener que sufrir eso, ¿verdad? Y sobre todo, esto es terrible, ¿no? Hacer del bien a aquellos que os odian. Uy, ¿cómo? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Lo que permea o lo que se viene a mi mente es voy a buscar la manera de revertirlo y si me puedo desquitar, me voy a desquitar, me voy a vengar. ¿Sí? Claro, quizá en todos los que estamos presentes en esta reunión, pues no tengamos ese espíritu, pero sucede. Bueno, yo creo que a todos nos ha sucedido alguna vez en la vida, eso creo. Si no es así, pues perdónenme. Bien. Enrique, disculpa, Connie tiene la mano levantada y no sé si fue intencional, pero tienes la cámara apagada. Ay, perdón. Ya. A ver, Connie, adelante. Sí. Esto prácticamente de lo que nos habla, bueno, yo lo veo así, nos está hablando del karma. Si pasamos a alguna experiencia que nos cause sufrimiento, pues no deberíamos de sufrir. Muy probable sentir el dolor así inmediato, ¿no? Que genera, pero luego estar atento y no quedarse en el sufrimiento, porque en realidad, y como bien dices que te dijo ese hermano en Panamá, es una descarga. Es como si pagáramos nuestra tarjeta de crédito, ¿no? Ay, pues ya di un pago, ya debo menos y así llevárnosla. Y eso de que si te pegan en la mejilla derecha, pues pon la izquierda. De esa manera es equilibrar la energía, es no abrirle la puerta a la desarmonía, porque si nosotros abrimos la puerta, pues estamos perdidos, ¿no? Digo, supongamos que no estuviéramos dentro de estos estudios. ¿Qué pasaría?
pues a lo mejor nos peleamos, ¿verdad? Físicamente, nos lastiman o los lastimamos, etcétera. Y vamos a caer en los tribunales o mala experiencia. Mientras que si cortamos por lo sano, de que, bueno, pues sencillamente no voy a caer en la provocación, en eso, y pues adelante. Por lo menos ya di un pago. Sea chiquito o grande, ya es algo, es una ganancia. Pero yo lo veo así, ¿no? Que prácticamente todos estos de los que hablan, ¿verdad? Pues es del karma. Es que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo debemos de reaccionar? Obviamente no nos dicen qué hacer, pero ¿por qué las cosas? Para que cada vez nos vaya cayendo, dijéramos, más el 20 y podamos ir dilucidando cada experiencia que tengamos en la vida. Gracias. Gracias, Connie. Bien, creo que fue muy clara la explicación de Connie. Todavía nos falta, Caro. Regresas, por favor, al texto. Bien. Luego dice, no juzguéis a nadie si no queréis ser juzgados. Esto, bueno, también son pasajes de la Biblia, ¿no? Son indicaciones ahí. Y efectivamente, así es, ¿no? Cada vez que juzgamos a alguien, de hecho, pues existe la cuestión aquella, ¿no? De si yo apunto, señalo con el dedo índice, hay 3 dedos que están apuntando hacia mí, ¿verdad? Entonces, debemos tener mucho cuidado en ese sentido cuando de juzgar a los demás se trata, preguntarnos si yo quién soy para juzgar, tengo la calidad moral o tengo el conocimiento de cuál es la razón o las razones, los motivos que hicieron que este ser humano, que creo que cometió un error, si no sé cuál es la razón por la que lo hizo, pues entonces no debo entrometerme ahí, porque cada quien es responsable de sus propios actos. Y el señor George, refiriéndose a los elementales, dice que cuando criticamos a alguien, le hacemos un favor a costa a la persona que estamos criticando, porque el ejército o las legiones de elementales que tiene en su derredor y que le hacen actuar de tal o cual forma, entonces parte de esos elementales se identifican con el criticón y entonces esa carga que nosotros estamos criticando de energía por la cual está cometiendo un error aquel ser humano que estamos criticando, entonces se viene una parte de esa energía hacia nosotros y entonces precisamente ahí está la correspondencia, la reciprocidad en la ley, ¿sí? Tú estás criticando, muy bien, aquello que criticas, pues también lo vas a tener para que comprendas cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Y estamos hablando de karma, desde luego, como decía Connie. Entonces, flaco favor, dice, le hace a su ser interno el estar criticando a los otros. De lo que debemos ocuparnos es de nuestras propias acciones. Está también el pasaje bíblico, ¿no? No veáis, o no seáis hipócritas, no veáis la paja en el ojo ajeno, teniendo una viga en el propio, ¿no? Y así es esto. Entonces, no sabemos cuáles son los motivos y por lo tanto no tenemos derecho a juzgar a nadie, porque es pérdida de tiempo, pérdida de energía. Y si, como dice en el libro de A los pies del maestro, si el mal ese del que estamos pensando no existiera en la persona a la que le estamos criticando, entonces estamos haciendo 3 cosas malas, ¿sí? Fomentar en la persona a la que criticamos, fortalecerlo para que haga aquello que precisamente estamos criticándole, porque estamos enviándole ese tipo de energía, ¿sí? Ahora, si no existiera el mal, ahora sí, y si no existiera, entonces le estamos generando, lo estamos invitando a que lo haga, ¿sí? Y el tercer mal que hacemos es que
pues llenamos nuestros confines de nuestro medio ambiente cercano, es decir, nuestra aura, la llenamos de mala energía y eso obviamente que va a atraer materia que le es afín, energía que le es afín. Entonces, esas son las razones por las cuales no debemos estar criticando, porque en primer lugar no debemos entrometernos en la vida de los demás. Si nosotros no somos perfectos, pues no lo hagamos, porque si fuéramos perfectos, entonces ni pensaríamos en criticar a nadie también. Un sabio no critica, un sabio construye cosas buenas solamente. Solamente los ignorantes, pues podemos hacer ese tipo de acciones. Por eso aquí se nos da esta orientación. Mucho cuidado con estar juzgando a los demás, porque no tenemos esa calidad de jueces. Un juez debe ser alguien que verdaderamente sepa sopesar las acciones y que sepa la verdad, que sepa la realidad acerca de el acto que está criticando. Por lo tanto, reprobado todo aquel que critique. Bueno, y luego finalmente dice de lo que empecé a hablar, si se insiste en que entre la teosofía y la sociedad teosófica no existe diferencia, se expone al sistema cristiano y su esencia misma a iguales acusaciones, pero en una forma más grave, ¿sí? Es decir, sí existe una gran diferencia entre lo que es la teosofía, que es la sabiduría divina, y la teosofía, la sociedad teosófica, que es una organización que está integrada por seres humanos con muchos defectos, con muchos errores y alguna que otra cualidad, y entonces, pues no se puede equiparar una cosa con la otra. Igual que el cristianismo, no es lo mismo la enseñanza del Cristo que la religión cristiana, que adolece de de muchas virtudes, o de las virtudes que promueve el Señor Cristo, ¿verdad? Las iglesias llamadas cristianas, pues están formadas también por seres humanos, integradas por seres humanos, y obviamente que son pecadores y cometen errores y pues no están calificados como para poder seguir estas enseñanzas al pie de la letra. ¿Por qué? Pues porque no se está preparado. Pero, sin embargo, con estas pequeñas lecciones, que deben ser grandes lecciones para nosotros también, a menos que queramos pasar por el tamiz de la experiencia dolorosa, pues entonces debemos hacer caso de esto que se nos indica aquí. No solamente a nosotros que hoy estamos aquí presentes, sino las indicaciones son para todos en términos generales. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Porque al final dice eso del cristianismo y su esencia misma iguales a acusaciones, pero en una forma más grave. La pregunta es, ¿por qué más grave? Y la respuesta es, porque mientras los que dirigen el movimiento teosófico, reconociendo plenamente sus deficiencias, hacen cuanto pueden para corregirlas y arrancar el mal que existe en la sociedad, mientras sus reglamentos y leyes propias están basados en el espíritu teosófico. Los legisladores e iglesias de las naciones que se llaman cristianas hacen lo contrario. Hasta los peores entre nuestros miembros no son peores que el cristiano ordinario. Además, si tanta dificultad hay en los teósofos occidentales en llevar una vida verdaderamente teosófica, es porque todos son hijos de su generación. Todos eran cristianos, educados en la sofistería de su iglesia, de sus costumbres sociales y hasta de sus leyes paradójicas. Tales eran antes de ser teósofos, o mejor dicho, miembros de la sociedad de este nombre, ya que nunca repetiremos bastante que entre el ideal abstracto y su vehículo existe una importantísima diferencia. Quiero aclarar lo último. El ideal abstracto es la teosofía y su vehículo es la sociedad teosófica, ¿sí? Entonces, no son comparables, no, en esencia no son la misma cosa, que quede claro, ¿sí? Entonces, pues en todas partes existen reglas que ya juntas se llaman reglamentos, ¿verdad? Y hay leyes propias que están basadas, en este caso,
en nosotros con el espíritu teosófico de justicia, de verdad y de fraternidad. Y entonces tratamos de ajustarnos a esas leyes que son leyes de la naturaleza y en función de ellas tratamos de ajustar nuestras vidas a ellas, ¿sí? Y no estar buscando la oportunidad de aprovecharnos de otros porque tenemos un cierto conocimiento y que el orgullo nos invada en la personalidad y que creamos que por saber más somos mejores. Eso no. Eso es que tenemos la capacidad intelectual más desarrollada o hicimos el esfuerzo o tuvimos el interés y los demás no. Pero puede una persona ignorante de todas esas enseñanzas ser más teósofo que el más letrado de entre nosotros, porque así sucede. Hay campesinos, hay obreros que son verdaderos sabios y que nos dan lecciones de amor, de consideración, de compasión y de buen entendimiento, de buen razonamiento para resolver las cosas en paz, de la mejor manera, sin estar ofendiendo y sin estar lastimando a los demás. Entonces, tanto los cristianos como los teósofos, pues lo único que debemos hacer, y es nuestro deber, es por lo menos tratar de seguir las enseñanzas lo mejor que podamos. Si se puede al pie de la letra, pues hagámoslo. Y si no, pues todavía no somos perfectos. Pero eso no quiere decir una invitación a que no hagamos el intento. Sí, si nos cuesta trabajo, si hay que esforzarnos, hay que hacerlo, aún a costa de que nos duela. Porque no debemos pensar en nuestro beneficio, sino debemos pensar en el bien común, en el bien hacia los demás. ¿Sí? Bien. ¿Algo que decir en esta parte? Bueno, creo que no. Entonces pasamos a la siguiente, que es un nuevo capítulo. Lo abstracto y lo concreto. Os ruego aclaréis algo más esa diferencia. Bien. La respuesta es la sociedad una gran corporación de hombres y mujeres, compuesta de los más heterogéneos elementos, es decir, que como aquí se admiten a todo tipo de personas, de credos, de fe religiosas o filosóficas, científicos, acientíficos, agnósticos, todo tipo de personas pueden estudiar teosofía, pueden afiliarse a la sociedad teosófica. Lo único que pide la sociedad, quizá venga más adelante, es de que se traten de acatar los 3 objetivos de la sociedad teosófica, del cual el más importante es el primero, el de la fraternidad. ¿Sí? Yo creo que más adelante se va a hablar de esto, por eso no me extiendo en ese sentido. Bueno, la teosofía en su significación abstracta es la sabiduría divina o la síntesis de la ciencia y la sabiduría que sostienen el universo, la homogeneidad del eterno bien, y en su sentido concreto solo es la suma total del mismo concedida al hombre por la naturaleza de esta tierra. ¿Eh? Entonces, primero, como ya habíamos dicho, es la sociedad una gran corporación de hombres y mujeres compuesta de los más heterogéneos elementos. Ahora, la teosofía es, en su significación abstracta, la sabiduría divina. ¿Eh? Toda esa sabiduría que propende siempre a el bien, pero el bien eterno, el bien de todo lo existente, de toda la creación, de toda la manifestación. Bien. Y desde luego, aquí dice que eso se concede también al hombre por la naturaleza en esta tierra. O sea, la naturaleza le provee al hombre de todo aquello que hemos estado hablando. Ese bien que se busca y que se proyecta a través de la sabiduría divina, pues el hombre es objeto fundamental de ese elevado ideal.
Bien. Dice, algunos miembros se esfuerzan sinceramente en vivir de verdad en la teosofía, objetivándola, es decir, haciéndola concreta, por decirlo así, mientras que otros desean solamente saber sin practicar. Y los hay también que han entrado en la sociedad únicamente por curiosidad o por un interés pasajero, o quizá porque alguno de sus amigos formaba parte de ella. Y creo que esto, bueno, a quienes como yo, que ya tenemos 40 años, esto del movimiento teosófico, pues he visto desfilar por la logia a la que he pertenecido, que es la logia ahora, durante tantos años, pues todo tipo de personas y personajes y personalidades y demás, que pues algunos se les pregunta, ¿y cómo supo usted? Ah, pues porque me invitó un amigo o porque un conocido me habló de esto y me interesó, pero quizá algunos de esos se han quedado por muchos años, por mucho tiempo, pero otros fueron por única vez, porque les despertó curiosidad y llegan hacia la sociedad y están un mes, 2 meses y se van, porque no hay esa convicción, no hay esa liga todavía entre la sabiduría divina y la personalidad de ese ser humano. Y entonces, pues, hacen bien, yo creo, en retirarse en función de que pues no están preparados, porque si ni lo entienden ni les gusta, pues entonces, ¿para qué estar perdiendo el tiempo, verdad? Bien. Y efectivamente hay miembros que se esfuerzan sinceramente por vivir la verdad teosófica, cosa que a veces acarrea problemas, porque luego se les juzga mal, porque son estrictos y ya sobre todo los recién ingresados a la sociedad, ya sea como simpatizantes o como miembros, dicen, pues ya se cree santo, ya se cree maestro de sabiduría y no lo tolero de esa manera. Entonces estamos expuestos a todo ese tipo de consideraciones. Debemos tener cuidado, desde luego. Bien. Bueno, ya habla aquí del interés pasajero, lo de las amistades y demás. Pero más allá de todo eso, quienes estamos involucrados, pues nuestro deber es practicar esa sabiduría y desde luego en la medida de las propias posibilidades. La señora Blavatsky dice, y seguramente está en algún otro texto, pero ella lo repite, a nadie se le puede exigir más allá de lo que puede realizar o capaz de soportar o capaz de realizar, solamente aquello que pueda hacer, a lo que esté capacitado, porque si no, va a cometer errores que a la postre le van a acarrear mal karma o karma de demérito. ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos ahora con una pregunta. ¿Cómo puede juzgarse, por lo tanto, el sistema con el criterio de los que quieren ostentar el nombre del mismo sin derecho alguno? ¿Hemos de juzgar a la poesía únicamente por lo que pretenden ser poetas y por los que pretenden ser poetas y solo hieren nuestros oídos? Solo en sus objetos y motivos abstractos puede considerarse a la sociedad como representación exterior de la teosofía. Jamás podrá pretender ser su vehículo concreto, mientras todas las debilidades e imperfecciones humanas se encuentren en ella. De otro modo, la sociedad no haría más que repetir el gran error y los sacrilegios de las llamadas iglesias de Cristo. ¿Sí? Entonces, todo miembro o toda persona que se haga miembro o que se hace miembro de la sociedad teosófica debe estar consciente de esta parte, de lo que aquí se habla. ¿Sí? Si llegó a hacerse miembro de la sociedad teosófica, es porque está dentro de su karma, es porque hizo méritos para poder incursionar, para poder tener acceso a estos conocimientos. ¿Por qué? Porque además el karma le está preparando algo para su futuro, para su bien, para que se capacite. Ese es el sentido, creo yo, de hacerse miembro.
entre otras muchas cosas que tienen que ver con la vida de un miembro de la sociedad teosófica como tal, como miembro. Hay compromisos, pero no es compromiso solamente con la sociedad, en la cual pues hay que cumplir con los 3 objetivos. Eso se compromete uno, seguramente, hace uno conciencia de esta circunstancia. Pero más allá, el compromiso debe ser con uno mismo, con su divinidad de uno mismo. Eso es de lo que debemos estar conscientes de que es el compromiso hacia adentro, no hacia afuera. Porque si nos comprometemos, si estamos convencidos de realmente lo que queremos, que si queremos avanzar en el sendero de la sabiduría, debemos comportarnos como eso, como un anhelante buscador de la verdad. Y hay que practicar lo que dice la teosofía. No lo dice una persona. Los personajes que aparecen enseñando teosofía o practicando la teosofía, como el Señor Cristo, Platón, Pitágoras, o el Señor Buda, Hermes, en fin, pues eso es otra cosa, muy diferente. Ellos practican, la han practicado y la siguen practicando, la teosofía. Entonces, debemos tener cuidado en ese sentido de no confundirnos. ¿Sí? Entonces, no debemos responsabilizar a la sociedad teosófica de lo que uno de sus miembros o algunos de sus miembros hagan equivocadamente, con falta de fraternidad, por ejemplo, falta de tolerancia, falta de respeto, y no digamos que es la sociedad teosófica, no, es el individuo que está realizando la acción el que es el responsable. La sociedad teosófica no lo es, y menos la teosofía, sino el individuo que, teniendo la capacidad de razonar, si decide mal en base a sus razonamientos, pues entonces a quien la ley de karma va a juzgar, pues es a ese individuo, a nadie más. No podemos responsabilizar a nadie más que al que comete la acción. Si soy yo o es el otro, pues cada quien en su justa medida recibirá lo que le corresponde. ¿Sí? A eso se le llama karma retributivo. ¿Sí? Bien. Bueno, pues creo que hasta ahí, si quieren aclarar algo, que platiquemos más sobre este párrafo o esta respuesta. ¿Alguien quiere opinar? ¿Preguntar? Bien, entonces continuamos con la siguiente. Bueno, es parte de lo mismo. Si se nos permite una comparación oriental, diremos que la teosofía es el océano infinito de la verdad universal, del amor y sabiduría que se refleja en la tierra. Solamente es un reflejo, no es la esencia. La teosofía es la divina naturaleza, visible e invisible, y la sociedad que lleva su nombre, la humana naturaleza, esforzándose en elevarse hasta la primera, es decir, hasta la teosofía, que es la esencia que mueve estas enseñanzas o este aparato denominado sociedad teosófica. La teosofía, en fin, es el sol fijo y eterno, y su sociedad el cometa que trata de entrar en órbita para convertirse en planeta, girando eternamente bajo la atracción del sol de verdad. El sol de verdad es el sol espiritual, lo que no vemos, pero que es lo que mueve al sol físico que observamos. Fue formada para ayudar, o sea, la sociedad teosófica fue formada para ayudar a demostrar a los hombres que existe una cosa llamada teosofía, dándoles medios de alcanzarla, elevándose hacia ella por el estudio y la asimilación de sus eternas verdades. ¿Qué significa para ustedes asimilar las eternas verdades? A ver, le vamos a dar otra dinámica. ¿Alguien quiere opinar? Dice,
dándole medios de alcanzarla, es decir, de alcanzar la teosofía, elevándose hacia ella por estudio y la asimilación de sus eternas verdades. A ver, Connie, adelante. Pues yo creo, yo lo interpreto como el practicarla, como el practicar lo que estamos aprendiendo, porque si no, de nada serviría lo que estamos aprendiendo. Es como, por ejemplo, un médico, alguien que estudia medicina o paramédico o para cualquier, para maestro, para la que ustedes digan, un chef, todo, pero nunca ejerce, nunca va a hacer su trabajo que debe hacer para obtener algún producto de ese conocimiento, dijéramos de manera burda. Pero ya en este caso que es espiritual, ¿qué es lo que se va haciendo? Va a haber una transformación interna, primeramente del estudiante serio, y eso lo va a ir proyectando hacia los demás. Los demás se darán cuenta de ello. Y como se dice, hay un dicho popular que dice, el ejemplo arrastra. Y entonces alguien preguntará qué es lo que ha hecho para tener ese cambio. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, que es así como tenemos que dar a conocer la teosofía, estudiando discernimiento y la práctica en la vida diaria. Gracias. Gracias, Connie. ¿Alguien más? Rosy. Efectivamente, como dice Connie, pues todo lo que son el estudio que tenemos de las leyes del universo, todas estas leyes nos ayudan muchísimo porque el hecho de que nosotros nos armonicemos con ellas, viviremos con ellas, las conozcamos a fondo y las practiquemos, pues además de que nos hace libres, pues nos hace más felices porque nuestra vida es más plena, hay más conocimiento de causa y entendemos por qué nos pasan unas cosas y otras. Ya no estamos pues atrapados por el viento que nos lleve pues así nada más, sino que tenemos más objetivos, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, esto ya hay algo que voy a platicar esto el día de la conferencia y habla efectivamente de que una vez que pues nos concienticemos y aprendamos tanta sabiduría, pues sembrar estas semillitas entre otros, ¿verdad? Que en su momento van a fructificar y pues nosotros como estudiantes de teosofía, bueno, pues procurar que se siembren estas semillitas para impulsar el desarrollo evolutivo en los demás, ¿no? Darles un pequeño empujoncito y bueno, pues llegará el momento en unos, en otros todavía estarán medio atorados, pero bueno, pues estamos en este camino de trabajo intenso para ir despertando esto y pues ser un poquito más conscientes de nuestras vidas, ¿no? Sobre todo para ponerlas al servicio de la humanidad. Gracias, Connie, y gracias, Enrique. Gracias, Rosy. Adelante, Daniel. Hola, buenas noches a todos. Yo releería esta última línea final donde dice que la teosofía nos entrega, en otras palabras, o en mis palabras, nos entrega los medios de alcanzarla, elevándose hacia ella por el estudio y la asimilación de sus eternas verdades. Es quizás la parte más importante para mí, o la que le tomo mayor importancia en este párrafo, porque realmente la sociedad y sus fundadores y todos los que han seguido en el trabajo dentro de ella, para las personas que conocemos o recién llegamos a estos estudios, ustedes nos entregan todo ese conocimiento que es eterno, que siempre ha estado. Y así como estamos haciéndolo hoy día, estamos leyendo ciertos fragmentos donde Enrique nos entrega su opinión, como siempre nos dice, y los demás aportamos algo. Y realmente
la teosofía es eso, ¿no? Es simplemente mostrarnos dónde están esas eternas verdades, como dice aquí, y nosotros particularmente de manera muy personal y los que lo quieran aceptar y ir por este sendero, pues trabajar para a través del estudio y eso, poder asimilarlo, porque hay muchas cosas que de repente o de diferentes materias que se pueden estudiar y quizás nunca las vamos a entender. Y quizás con esto pase lo mismo, algunas cosas no las vamos a entender, pero poco a poco las vamos a ir asimilando porque están dentro de nosotros. Y lo más importante es que son verdades y hay que entenderlas como tal. Hay que entenderlas como tal, lógicamente, como se nos dice también, no hay que creer todo lo que nos digan, pero hay que meditarlo y discernir y usar la intuición para poder llegar a descubrir todas esas verdades y los que estamos aquí creo que la mayoría las sentimos como tal, entonces realmente la teosofía lo que nos incita es a eso, a trabajar nosotros mismos a través de ese esfuerzo personal para poder llegar a entender y asimilar completamente y después de todo eso pues llevar a la práctica todas esas verdades y todo ese conocimiento y toda esa sabiduría divina. Muchas Muy bien, gracias. Pues también es un punto de vista que nos ayuda precisamente a ir aclarando, a hacer comparaciones en la idea que quizá nosotros podamos tener, y eso es valioso. Gracias, Daniel. Ricardo, adelante. Sí, gracias, Enrique. Ah, muy similar a todos mis hermanos con los cuales estoy completamente de acuerdo. Me hizo mucho clic esta última frase que dice, nos acerca hacia la teosofía. O sea, la sociedad teosófica es un medio, ¿no? Es una brújula que nos permite entender la teosofía como una aspiración, como un ideal de comportamiento, de estado de conciencia al que queremos llegar. Eh, Cuando habla de las eternas verdades, si pudiéramos entender a cabalidad, aunque sea una, y pensé, por ejemplo, en la ley del karma, como dice Rossi, entendiendo un poquito más la ley del karma, que es una ley, pues nos hace libres, ¿verdad? Porque nos quita ya el, el- la fantasía de decir, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no soy más, no tengo más suerte en esto? No, o sea, entendiendo que hay una causa y que hay una consecuencia, nos ubica y además nos da una tremenda herramienta de podernos transformar y de poder cambiar nuestro destino. Eh, Considero que la sociedad teosófica en eso nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, también pensaba en las grandes preguntas de todos los tiempos, de todas las humanidades, ¿no? ¿A quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? La sociedad teosófica nos ayuda a entender estas verdades cuando estudiamos cosmogénesis, cuando estudiamos antropogénesis, nos ayuda a, a entender mejor por qué estamos aquí ahora y nos da un rumbo, ¿no? Entonces, y esas son las eternas verdades, ¿no? Que tanto defendía la maestra Blavatsky y otros tantos teósofos notables. Eh, eh, bueno, ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias, Ricardo. Yo quise irme al origen del término asimilar, ¿verdad? De la asimilación. Entonces, para entenderlo mejor, digo, para hacer una comparación respecto de lo que hemos estado diciendo y que desde luego todos tienen parte de verdad, ¿no? Entonces, asimilar, sus sinónimos son comprender, entender, digerir, captar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto de la asimilación es relacionado con el aspecto de la digestión, que cuando ingerimos alimentos, pasan a formar parte
de uno, se asimilan, es decir, se asemejan a aquello que ya existe, ¿sí? Entonces, cuando asimilamos ese conocimiento, esas eternas verdades, entonces las comprendemos y las hacemos parte de eso que es la teosofía, que es una verdad eterna. Teosofía es la verdad eterna que nosotros debemos comprender, ¿sí? Entonces, cuando asimilamos esas eternas verdades, es decir, nos estamos haciendo uno, nos estamos uniendo, estamos viviendo esa eterna verdad, vamos a decir, el altruismo, nos convertimos en ese altruismo, amor, nos convertimos en el amor vivo, en eso. Es cuando asimilamos esas eternas verdades, cuando nos hacemos uno con esa virtud, con ese conocimiento, con esa sabiduría. Yo lo entiendo de esa manera y es a lo que aspiramos, a alcanzar ese objetivo de vivir esa verdad, de ser esa verdad en cada una de nuestras acciones, de ser esa verdad para todos los demás también. Eso es lo que yo creo también, aunado a lo que ya dijeron acertadamente, creo yo, todos los que ya dieron su punto de vista. Entonces, pues tratemos de vivir esa vida teosófica lo mejor que podamos, asimilar estas enseñanzas lo mejor que podamos, hacer un esfuerzo si fuera necesario por llevarlo, como decía Connie, a la práctica, o Rosy, no sé quién lo dijo. Pero esa es la verdad. Por eso, en todas las sesiones que tengan relación con esto, yo estaré insistiendo en que tratemos de poner en práctica esto, lo poco o mucho que podamos comprender de estas enseñanzas, que no son mías, que ni siquiera son de la señora Blavatsky, ni siquiera de los maestros de sabiduría, son las enseñanzas de la divinidad, de ahí emanan. ¿Sí? Entonces, esto creo que es fundamental para poder caminar por el sendero que hoy estamos iniciando, que es el sendero de la teosofía. Hoy me refiero a esta vida. Quizá algunos la retomamos, sin que en el momento en que estuvimos encarnados se le diera el nombre de teosofía, pero es la sabiduría divina, como quiera que se le llame. Y eso yo creo que de todo lo de este párrafo, a mí me llamó mucho la atención este último renglón. Entonces, pues yo les agradezco sus puntos de vista, sus participaciones. Y al mismo tiempo, como ya es tiempo casi de terminar, pues ya no vamos a seguir con la siguiente pregunta porque nos llevaría más allá de las 9:30, tiempo en el que debemos cortar. Pero aquí cabe todavía para hacer algunos comentarios, los que gusten hacer algún comentario más, pues adelante. ¿Por qué están tan motivados ahora? Bueno, sí, motivados, sí, pero no quieren decirlo. Estamos asimilando la información, Enrique. Pues espero que se asemeje muy bien. Pues sí, yo creo que debemos acostumbrarnos, como se dice en el argot pues de algunas disciplinas o actividades del hombre, ¿no? Hay que leer entre líneas algunos párrafos aquí o algunas de las expresiones, hay que leerlas entre líneas, es decir, darles un alto significado a todas estas expresiones que tenemos allí a la mano, porque pues yo creo que son importantes. Pueden significar un cambio en nuestras vidas. De eso hay que tener conciencia, de que una frase, una palabra puede significar el inicio, la reconversión en el sentido contrario, si es cuesta abajo, que ahora sea hacia lo elevado. Por supuesto que va a dar más trabajo, porque pues cuesta más
ir hacia la cúspide que bajar de ella, ¿verdad? Por razones naturales, pero pues vale la pena. Si en la altura vamos a encontrar aquello que buscamos, que no lo podemos ver, pero que sabemos que está ahí, me refiero al Dios, no al Dios extracósmico, sino al Dios que mora en nosotros. Si queremos encontrarlo, pues no va a ser sencillo, porque si fuera sencillo, hay una expresión del maestro donde dice que la práctica de estas enseñanzas, pues conllevan sacrificio. De lo contrario, sería una cosa barata de adquirir. No, para alcanzar el tesoro, pues hay que batallar, hay que vencer enemigos que también están interesados en el mismo tesoro, o algunos que no quieren que lo descubramos. Y esos obstáculos los ponemos nosotros mismos. Así que reflexionemos sobre esta parte. Es muy importante. Es importante para la vida del estudiante de teosofía y es importante, desde luego, para todos en la vida en general. Así que tomemos muy en cuenta esto.